Buen día a todos. Por favor, verifiquen si tienen el audio y también la parte visual. Buen día, Lucen. ¿Está todo en orden? Ya. Ahora vamos, lo que avanzamos la clase anterior, hicimos probabilidades para una media y también probabilidades para la diferencia entre dos medias. Primero, hicimos para una media cuando se conoce la varianza poblacional. Cuando se conoce la varianza poblacional, estamos interesados en calcular probabilidades para un promedio. Hemos dicho, vamos a utilizar la distribución Z, la distribución normal. Cuando no se conoce la varianza poblacional, el tamaño de la muestra es menor que 30, no se conoce la varianza poblacional y el tamaño de la muestra es menor que 30, utilizamos t-de-student. O en el otro caso, no se conoce la varianza poblacional, pero el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. Si es mayor o igual a 30, aunque no se conozca la varianza poblacional, pueden seguir utilizando Z, quiere decir. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. Cuando los datos que se recogen son mayor o igual a 30, siempre se comporta como una distribución normal, como una distribución Z. ¿No? De ahí viene el teorema de Chebyshev. Chebyshev es un matemático ruso que levantó datos para todo tipo de variables en todas las áreas. Área económica, física, agronomía, veterinaria, y él ha verificado que siempre que recogió más de 30 datos, esos datos siempre se comporta como una distribución normal. Eso sería un caso, ¿no? Para que nos acordemos de la clase anterior. El otro caso, cuando estamos interesados en comparar promedios, dos promedios de dos barrios sobre la misma variable. La variable es la misma en los dos barrios, en las dos poblaciones, quiere decir, y queremos comparar con cuánto se diferencian en su promedio del ingreso, en su promedio del consumo, en su promedio del precio, de lo que estemos interesados. Ahí también van a utilizar Z cuando se conozca la varianza poblacional 1 y se conozca la varianza poblacional 2. Ahí no hay problema. ¿Está bien? Siguen utilizando Z. Cuando no se conocen las varianzas poblacionales de la población 1 y de la población 2 y el tamaño de la muestra es menor que 30, entonces tienen que acordarse que tienen que calcular la varianza muestral combinada. Es la varianza promedio de las dos poblaciones que tienen que calcular. SP en el formulario, ¿no? Ya vamos a ver en los ejercicios. Cuando ustedes lo reconozcan o no lo reconozcan, vamos a mostrar el formulario. Entonces, esos conceptos de la clase anterior, otra vez, ahora ustedes saquen su cuaderno, donde están haciendo todos los ejercicios, saquen su cuaderno, su lápiz y a ver, empiecen a resolver. Ahí está. Por los 5 puntos que tenemos, estamos reforzando el conocimiento. Con esto de acá, ¿cuántos ejercicios? Ustedes están tratando de aplicar los conceptos que estamos aprendiendo en cada parte que vamos avanzando. Si los reconocen, entonces no van a tener problema para resolver los prácticos o el examen. Ese es el método que estamos aplicando. Ahora ustedes con calma, léanlo una, dos veces. Primero, ¿qué es X? ¿Qué representa la variable aleatoria? ¿Qué significa la variable aleatoria? Luego van reconociendo los datos, ¿no? Si tienen la media poblacional, si tienen la varianza poblacional, el tamaño de la muestra, etcétera, y se ubican qué formulario van a utilizar, la distribución Z o la distribución X, t-de-student. Y lo mismo cuando tienen dos poblaciones. La pregunta número 1 y la 2 es para una media solamente, para una media. La pregunta número 3 es cuando están comparando dos poblaciones en su promedio. Entonces, de lo que vaya apareciendo los errores, ustedes lo que no le entiendan, me van preguntando. A ver, la primera, por ejemplo, dice, suponga que una máquina dispensadora de bebidas de gaseosas
de bebidas de gaseosas. La cantidad que envasa es una variable aleatoria X. Entonces, está hablando de la máquina que va llenando de líquido. ¿Está bien? El contenido de líquido al vaso, a eso se está refiriendo. Que tiene una distribución normal, dice, la máquina dispensadora de bebidas. Cuando va cargando las bebidas en los vasos, es una distribución normal, se comporta como una distribución normal. Con una media, dice, su peso promedio, lo que va cargando la dispensadora de gaseosa al vaso, es de 10 onzas tiene que pesar, dice, la bebida. Y una desviación estándar poblacional de 1, ¿no? De un vaso a otro vaso se van diferenciando con 1 onza, está diciendo. Punto seguido. En base a una muestra de 25, 25 veces se están cargando a los vasos, quiere decir, de la pregunta del inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea por lo menos 10.3? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que la media esté comprendido entre 9,5 y 10.8 onzas? Entonces vayan resolviéndolo y nosotros dentro de unos 5 minutos vamos a preguntar qué distribución han utilizado. Si han utilizado la TED-Student o han utilizado la distribución Z y por qué. ¿No? Tienen que fundamentar por qué. Vayan resolviéndolo entonces mientras yo voy tomando la asistencia. Si tienen alguna duda, van preguntando.
Ya. Para el primer ejemplo, ¿qué van a utilizar? T o Z T de student o distribución Z para que les ponga el formulario. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Ahí tenemos T de student o utilizamos la distribución Z. Esta de acá. ¿Cuál de las dos utilizamos? Richard, Rachi, Romina Gutiérrez, Valeria Encina, Verónica Pachacopa. Utilizamos T de student, utilizamos la distribución Z. Utilizamos Z. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos Z? ¿Cómo se dan cuenta? Porque conocemos la... Porque conocemos la varianza poblacional, conocemos la desviación estándar poblacional. La desviación estándar poblacional, si le elevan al cuadrado, es la varianza poblacional. Como se conoce la varianza poblacional, no importa si el tamaño de la muestra es menor que 30 o mayor que 30, como se conoce la varianza poblacional, entonces tienen que utilizar la distribución Z, quiere decir. Está bien, ese es el criterio. Eso es todo lo que tienen que acordarse y lo que tienen que aplicar en el ejercicio. Entonces, están aplicando, esta formulita está diciendo. Esto es lo que van a aplicar. Ahí lo vamos a copiar donde corresponde. Entonces, siempre que vamos avanzando, son conceptos que tienen que acordarse y el concepto, si lo ubican, entonces ese concepto ustedes tienen que relacionar con alguna fórmula. Acá están utilizando la distribución Z, quiere decir. Está correcto, así es. Está muy bien. ¿Está bien? Entonces, X significa el peso en onzas de la gaseosa, ¿no? El peso en onzas de la gaseosa. Su media poblacional ya les está dando, 10 está diciendo. El peso promedio, la experiencia que tiene ahí la empresa donde están dispensando las bebidas gaseosas cuando están envasando, en promedio tiene que pesar 10 onzas. Puede variar con algo, pues ni la máquina es perfecto, ¿no? Puede fallar, se puede descalibrar y puede fallar. Bueno, lo que puede fallar está diciendo tiene que variar con una onza de un vaso a otro vaso. Entonces saco una muestra de 25, ¿cuál es la probabilidad? Ustedes ahí le ponen, ¿no es cierto? Están calculando, ya saben. Probabilidad, tienen que decir... probabilidad de que la media muestral, ¿qué es lo que dice? De la media muestral mayor o igual, ¿qué van a poner? Sea por lo menos. ¿Cómo lo van a plantear por lo menos? Todos, alguien que tiene la idea. Cuando dice por lo menos, ¿cómo tienen que plantearlo matemáticamente? Mayor igual. Mayor igual. Entonces buscamos mayor igual. Esos son los conceptos con los que ustedes tienen que ir acostumbrándose, familiarizándose. Si no se acuerdan esos conceptos, igual en el examen no van a saber qué contestar, ¿no? Las clases, las prácticas son para eso, para que se vayan familiarizando con el tipo de preguntas que van apareciendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X, de que la media sea mayor o igual, que pese mayor o igual a 10.3 onzas? Esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces, siempre ponemos igual, otra vez probabilidad, dijimos, abren paréntesis, ahora estamos usando la distribución Z. Y la distribución Z siempre tiene que ir con la pregunta, mayor o igual, tal como les está preguntando, tienen que plantear. Entonces, otra vez le ponemos mayor o igual. Y ahí aplican inmediatamente el formulario.
Esto de acá no es, ¿no? Solamente el quebrado. Ahí. Eso es lo que tienen que ir haciendo entonces. Ya está. B. ¿Cuál es la probabilidad de que la media esté comprendido entre 9.5 y 10.8 onzas? Está sencillo ese de ahí. Entonces ustedes tienen que contestar. Probabilidad. El valor menor es 9.5. La fórmula tienen que aplicar 2 veces. Entonces le vamos insertando otra vez menor o igual. La media muestral, X, la variable está diciendo, la variable que estamos usando, la variable aleatoria lo que representa, entre 10.8 onzas, ¿cierto? Otra vez aplican esta fórmula 2 veces, Z va al medio. Ya. La 2. Otra vez, todos para que se ubiquen conceptualmente lo que estamos haciendo. Los siguientes datos son los tiempos que tardan 6 trabajadores de una empresa en tomar el almuerzo. Hay un trabajador que tarda 27 minutos, otro trabajador 15 minutos, otro trabajador 20 minutos, 32 minutos, 18 minutos y 26 minutos. 2, 4, 6 trabajadores. ¿Justifican estos datos la afirmación según la cual el tiempo promedio que tardan los empleados en almorzar es de 20 minutos? Dice. Lo que se sabe es que la media debería ser de 20 minutos, dice. 20 minutos. La empresa, por la experiencia que tiene, 20 minutos máximo deberían tardar, dice. ¿Está bien? Suponga que los tiempos se distribuyen normalmente. Entonces, X, ¿a qué se refiere X? A ver, ¿algún alumno, si ya se ubicó? ¿Qué representa X? El tiempo. El tiempo que tardan en servirse el almuerzo, ¿no es cierto? Ya. 6, ¿qué vendría a ser 6 cuando están reconociendo los datos? En la simbología, ¿qué es 6? Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. N minúscula igual a 6. Eso es lo que tienen que ir a anotar. 27, 15, 20, 32, 18, 26 es X, la variable aleatoria. X. XY, hagan una columna si quieren. Ustedes están acostumbrados a medir en tablitas siempre en columna. Ubíquenlo como columna. XY, 27, 15 más abajo, 20 más abajo, 32, 18, 26. Son datos. No nos está diciendo que son promedios, son los datos. Justifican estos datos la afirmación, están afirmando, la afirmación es lo que conoce la empresa por experiencia. Su media poblacional de la empresa es 20 minutos, está diciendo. Según ellos, no deberían tardar más de 20 minutos, está diciendo, en almorzar. Entonces, estos 20 minutos es la media poblacional, mu, ¿no? La letra U, en la letra griega mu, 20 minutos. Suponga que los tiempos se distribuyen normalmente. Ya tienen los datos. Tienen tamaño de la muestra 6. Tienen los 6 datos de X. Los 6 datos de X. La media poblacional que es 20 minutos. ¿Está bien? Entonces, cuando tienen este tipo de preguntas, nos preguntamos lo que ya estamos acostumbrados. ¿Conocemos la varianza poblacional? ¿Qué dicen? Todos. No lo hice. No conocemos. No conocemos ni de la población total, ni conocemos de la muestra. Son datos de la muestra que solamente nos han dado. Entonces, cuando no conocemos la varianza poblacional, y en este caso cuando tienen datos, ustedes tienen que calcular la media muestral por un lado, en base a los datos de X. Tienen que calcular la media muestral y tienen que calcular la varianza muestral. Dijimos que en estadística 1 ustedes han aprendido a calcular promedios para datos agrupados, no agrupados, etc. Y que acá en la materia de estadística 2
ya se supone que ustedes saben calcular promedios, saben calcular varianza. Eso es lo que han hecho todo el semestre. Entonces, de vez en cuando van a aparecer datos, así como en este caso. Cuando vean datos, ustedes tienen que volver a estadística 1. En este caso, primero tienen que calcular la media muestral y luego tienen que calcular la varianza muestral. Cuando tengan la media muestral, la varianza muestral, ahora tienen varianza de la muestra. Si es varianza de la muestra, ¿qué distribución vamos a utilizar? ¿Qué formulario vamos a utilizar? ¿Z o T de Student? ¿Alguna Z, duda? Lisa. De student. Student. T de Student. ¿Por qué vamos a utilizar T de Student? ¿Cómo se dieron cuenta? El concepto. ¿Cuál es el Porque concepto? tiene diferencia de media que no conocemos. No conocemos la varianza poblacional. Vamos a utilizar T de Student porque no conocemos la varianza de la población total. Por eso, lo que están calculando es varianza de la muestra. Como es varianza de la muestra, también el tamaño de la muestra solamente son 6 datos. N menor a 30 por un lado, ¿no? Conceptualmente por un lado. Por el otro lado, la varianza que están calculando son de estos 6 datos. Es la varianza de la muestra, el tamaño de la muestra es menor que 30. No conocemos la varianza poblacional, entonces estamos habilitados para utilizar T de Student, quiere decir. Entonces, acá le vamos a poner el formulario, lo que tienen que utilizar. Vamos a insertar la media muestral. Ya saben, la media muestral, cuando son de la muestra, utilizan X con su barrita, que significa los datos salen de la muestra, de un subconjunto de datos. Acá tenía que pegarle. Ya saben, su media muestral es la sumatoria de todos los X de todos los valores de X sobre el total de datos, sobre N. Esa es la fórmula que tienen que aplicar. También tienen que aplicar la varianza muestral. Para la varianza muestral, S al cuadrado. Cuando es de la muestra, hemos dicho, vamos a utilizar S. Entonces, S al cuadrado significa varianza muestral. Está diciendo, salió de la muestra. Es un resultado que sale de la muestra. Entonces, cuando tienen datos, tienen que volver a estadística 1. Tienen que acordar, nunca tienen que olvidarse de estadística 1. Donde vayan a trabajar, todo el tiempo van a estar calculando medias, promedio, varianza. Así que en cualquier área donde vayan a trabajar, siempre van a calcular promedios, varianzas. Entonces, nunca tienen que olvidarse de sus formularios de la media, de la varianza. Solo tienen que ir diferenciando cuándo es de la muestra, cuándo es de la población total. Su varianza muestral, en este caso, tenemos que están manejando la sumatoria de todos los valores de X y los valores de cada X está diciendo tienen que restar de su media muestral.
Y al mismo tiempo tienen que ir elevando al cuadrado. En este caso el tamaño está mal. Ahora sí. Ya saben, si en 10 minutos desaparece, se vuelven a conectar. Esa es la formulita que están aplicando, ¿no? Cuando los datos no son agrupados, cuando no tienen FDI, esta es la formulita. Y como los datos son menor que 30, n menos 1 su formulario para datos agrupados. Eso es lo que tienen que calcular, entonces tienen que ir sumando 27 más 15 más 20 más 32 más 18 más 26, la sumatoria entre los 6 datos, ¿cuánto da el promedio? La varianza, otra vez, abren otra columna, en esa columna ustedes van, como van a tener este promedio, entonces ustedes van haciendo en la columnita, la columna de XY menos la media al cuadrado, para cada valor, 27 menos su media, la diferencia la elevan al cuadrado, van anotando su valor que tienen. El siguiente valor, 15 menos su media muestral, la diferencia le van elevando al cuadrado. Eso es lo que van anotando. Cuando tengan estos dos valores, entonces ya podemos hacer la probabilidad, ¿no es cierto? Justifican estos datos la afirmación según la cual el tiempo promedio que tardan los empleados en almorzar es de 20 minutos. Suponga que los tiempos se distribuyen normalmente. Entonces acá no se está pidiendo probabilidad, solamente estos dos resultados. Y en base a eso, este resultado de la media, hay que ver si es 20 minutos o no es 20 minutos. Nada más. Ya está. Vamos a aumentarle otra pregunta después acá, de repente, para que esté más completo. Vayan calculando la media de X y su varianza muestral. Una pregunta podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral observada, el que están calculando, sea mayor o igual al observado? Entonces ahí ya le borramos su resultado de ustedes, está diciendo. El resultado que ustedes saquen, lo que dé la media. Según lo que dé la media, ese es el valor al que están preguntándose. Ya. Entonces, en este caso, tienen que utilizar en su formulario, como no conocemos la varianza, te de student. El criterio es reconocer si se conoce o no se conoce la varianza poblacional. Cuando no se conoce la varianza poblacional, el tamaño de la muestra es menor que 30, utilizamos t de student. Entonces aquí tienen que utilizar la distribución t de student, está diciendo. Ya, hasta ahí terminen entonces. Algunas veces en el práctico así van a tener datos. Cuando tengan datos, tienen que volver a estadística 1. ¿Dónde está la media muestral? ¿Dónde está la varianza muestral? ¿Cómo calcularlo? ¿No? Tienen que acordarse. Una vez que calculan, ya están dentro del tema otra vez, probabilidades. Están calculando probabilidades.
Todos tienen que ir haciendo. En lo que vayan haciendo, algunos se van a equivocar, van a cometer errores. De esos errores es lo que van a preguntar y van a terminar de aprender los conceptos, las fórmulas. No, de eso se trata. Siempre tienen que participar. Ustedes tienen que ir construyendo, reforzando su conocimiento. Entonces, manos a la obra, 5 minutos, a ver quién tiene los resultados. Si se desconectan, se vuelven a conectar.